Lunes 16 de diciembre y lo hacemos como cada lunes despertando con Jesús con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Usted qué tal? ¿Bien, pastor? De maravilla, no nos podemos quejar en absoluto, todo bien. Me alegro, de verdad que sí, me alegro de verdad. Bueno, pastor, empecemos hablando, si le parece, acerca del último culto a las 11 de la mañana en Puerto Rosario y a las 6 de la tarde en Morrojable, pero también vamos a hablar de esos bautismos que tuvieron lugar en Morrojable el sábado pasado, ¿no? Exactamente. ¿Por dónde quieres empezar? Por los bautismos, si le parece. Por los bautismos, pues sí, exactamente. El pasado sábado tuvimos bautismo, lo solemos tener nosotros pues cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo también la gente que quiera dar este paso. Los bautismos nosotros creemos en que tiene que ser la persona la que tome la decisión de bautizarse, no imponemos a nadie que lo haga. No creemos en la práctica de bautizar, por ejemplo, bebés o gente que todavía no tiene la conciencia de lo que está haciendo. Ahí están saliendo algunas fotitos. Y lo hacemos cuando la persona ha tomado la decisión propia y voluntariamente de bautizarse. La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una parte del discipulado de la persona, de la formación de la persona. Es un acto público que expresa públicamente de algo que ha ocurrido en su interior. Cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, cuando ocurre lo que la Biblia denomina como ese nuevo nacimiento, entonces ya públicamente se lo hace saber a todo el mundo a través de este acto, del bautismo. Y bueno, nosotros lo hacemos como estamos viendo ahí en las fotos en la playa, aquí en la playa de Jandía. Se bautizaron 5 personas, 5 valientes. Te tengo que decir que el agua estaba congelada. Estaba muy fría, no, pero fue un tiempo muy, muy hermoso. Nos acompañó mucha gente de la iglesia de Puerto Rosario, mucha gente de la iglesia de aquí de Morrojable. Mira, ahí están los 5 que se bautizaron. Tatiana, de izquierda a derecha te digo. Bueno, la primera es mi mujer. Después está Tatiana, don Maximiliano, Estefanía, Ariel, que es un chico que ha empezado a venir con nosotros hace unos cuantos meses, un chico encantador de Puerto Lajas. Él vive en Puerto Lajas. Y luego la señora que está a mi lado se llama Caridad, una mujer cubana que tenía muchas ganas de bautizarse. Llevaba varios meses diciéndome, pastor, ¿cuándo hay bautismo? Pastor, ¿cuándo hay bautismo? Y bueno, y al final ya pues tuvo la oportunidad de bautizarse este sábado y fue un tiempo de verdad que muy bonito. Después de la playa nos fuimos aquí a la iglesia de Morrojable y tuvimos un compartir con todos los hermanos y lo pasamos bastante bien, gracias a Dios. Qué bonito lo de compartir, la verdad, ¿eh? Sí, eso bueno, es de muy compartir bonito. que ahí estuvimos comiendo. Eso es lo que solemos hacer. La verdad que sí, amén. La verdad que muy bonito el tema del bautismo y la verdad que, como bien cuenta el pastor, el tema de hacerlo público, ¿no? Exactamente. Lo comentabas en el último programa, ¿no? Sí. El Señor siempre, no pasa nada por hacerlo en la intimidad, pero siempre pide algo público, ¿no? Sí, yo creo que llega un momento en la vida de la persona que tiene que demostrar que no se avergüenza de la decisión que ha tomado, que tiene que hacerlo público. O sea, el Señor no lo podemos esconder. De hecho, la Biblia dice que cualquiera que se avergüence del Señor, el Señor se avergonzará de esa persona. Uno tiene que hacer uno tiene que hacer pública su fe. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Pablo dice en una de sus cartas, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar de semejante mensaje? ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio si es poder de Dios para salvación? Si es lo más hermoso, lo más poderoso que hay es el Evangelio, ¿cómo me voy a avergonzar? Entonces, bueno, pues llega un momento donde la persona ya tiene que anunciar públicamente el paso que ha dado, lo que el Señor ha hecho en su vida, y esto es uno de las cosas que sucede en el bautismo. Es algo público que se hace. Algo público, sí señor. 8. Madre mía, ¿cómo estoy, pastor? No, ¿sabe qué pasa? Que estaba pensando que hay muchas personas que quieren que hagamos el programa en directo, Sí. y es muy complicado porque, claro, el pastor tiene su trabajo y trabaja de mañana. Entonces, este espacio que nosotros grabamos y damos como falso directo es algo que podemos hacer, pero un directo es imposible. Sí, es imposible tanto para ti porque tienes también claro, muchas cosas que hacer, muchas entrevistas que hacer y para mí. Exactamente. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que piensa que los pastores no trabajamos, ese es el concepto que mucha gente tiene, que los pastores no trabajamos. Hombre, yo sí tengo que decir que yo vivo del aire. A mí cuando dicen, es que tú no haces nada, tú vives del aire, digo, es verdad, yo vivo del aire porque soy instalador de aire acondicionado. Claro. Y yo trabajo, yo desde las 7:15, 7:20 de la mañana, yo ya estoy en la calle trabajando y muchas veces son las 5, las 6, las 7 de la tarde y todavía estoy
estoy trabajando por ahí, así que por las mañanas se me haría muy, pero que muy difícil poder tener las entrevistas en directo, que más nos gustaría, pero no podemos. Yo el único día que sí me tomo libre es el miércoles, aparte del domingo, por supuesto, pero el miércoles intento no trabajar porque como por la tarde también tenemos culto de estudio, a mí me gusta llegar a ese culto concentrado, con la cabeza en lo que lo tengo que tener, entonces no, ese día intento no coger nada de trabajo los miércoles, pero de resto todo el día pegado, trabajando. Nosotros, es un atraco a mano armada que le hace al pastor, que no lo sabe. Quizás en la temporada siguiente podemos hacer a lo mejor alguna tarde, algún directo, podremos intentarlo, ¿no? Perfecto, quizás anunciándolo a lo mejor con 2 semanas de antelación, para que la gente esté atenta y poder hacerlo, porque ya digo, son muchas personas las que sigue el programa. Podríamos hacer, y no sé, yo como de tecnología no entiendo, como dicen los latinos, me atropella la tecnología, no lo sé, pero a lo mejor se puede dar entrada a alguna persona, saludar, sí. No lo sé cómo se podría hacer, lo podemos hacer, pero por mí perfecto, podríamos cuadrar la hora y anunciarlo para que la gente esté preparada. Sí, es perfecto. Interesante, la verdad, pastor. Sí. Bueno, ilumínenos entonces acerca de ese culto que tuvo lugar el pasado domingo, por favor. Pues fue un culto, ya te digo, David, de antemano, que tanto en Puerto como en Morro fue un tiempo muy especial, muy bonito. De hecho, aquí en el sur no, pero en el puerto yo decía cuando terminé, miren, le decía a la iglesia, si ustedes han disfrutado tan solo una décima parte de lo que yo he disfrutado de este mensaje, me doy por satisfecho. Fue un mensaje que lo basé en un solo versículo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, cuando Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quise hacer una introducción de este versículo diciendo que, bueno, hace como, no sé, quizá 15 años, ¿no? La fecha no es importante, pero hace bastantes años atrás yo estaba estudiando en el seminario, en el Instituto Bíblico, aparte yo tenía mi trabajo, siempre, como te decía ahora, siempre he sido instalador de aire acondicionado, trabajaba con mi padre hace muchísimos años atrás, y yo siempre he sido una persona muy activa dentro de la iglesia. Hace 15 años todavía no había sido nombrado como pastor, pero yo trabajaba al mismo nivel, o sea, siempre estaba involucrado en cosas, si no era por aquí, era por allá. Nos metimos en el Instituto Bíblico, mi mujer y yo, y lo que se tarda más o menos entre 5 o 6 años, ella y yo hablamos porque creíamos que teníamos un llamado de Dios, sentíamos ese fuego de Dios y dijimos, vamos a prepararnos. Es verdad que el llamado viene de Dios, pero oye, vamos a prepararnos porque por lo menos intelectualmente hay que estar preparado. A mí se me caería la cara de vergüenza de ponerme delante de un público, hablar delante de los hijos de Dios, hablar de algo que quizás yo no sé interpretar, que es la palabra de Dios. Así que decidimos prepararnos, pero como teníamos ese fuego en nuestro interior, dijimos, ¿y si reducimos el tiempo de estudio y lo hacemos en 1 año y 3 meses? Nos esforzamos mucho, así lo hicimos. Pero claro, llegó un momento que era demasiado lo que tenía, el trabajo, el servicio, el instituto bíblico, y llegó un momento que dije, no puedo con tanto, algo tengo que dejar, y me estaba planteando juntamente con mi mujer decir, voy a dejar el instituto bíblico, tengo que hacer algo, porque el trabajo no lo podía dejar, estábamos recién casados, el sustento que entraba era por el trabajo que hacíamos, así que no podía dejar de trabajar. El servicio en la iglesia no quería dejarlo porque yo no concibo mi vida cristiana sin servir a Dios, sin hacer nada en la iglesia, no lo concibo. Así que opté, mejor dicho, por querer dejar el instituto bíblico. Pero en una noche de oración, el Señor me habló en este versículo que te acabo de citar. Me habló clarísimamente, o yo sentí por lo menos que Dios me habló a mi vida, a mi corazón, y me dijo, esfuérzate, crece siempre en la obra del Señor. Así que decidí tomar la decisión de no dejarlo, me esforcé, estuve un tiempo con más ojeras de las que ya suelo tener yo, cansado, y gracias a Dios, para la gloria de Dios, me saqué el Instituto Bíblico con muy buena nota, por cierto, y mi mujer también, que también estaba en esa graduación, mis cuñados, el hermano de Damaris, la cuñada de Damaris también, que nos sacamos todos juntos del Instituto Bíblico. Bueno, basando de ahí quise explicar para quién iba la carta, que era para la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad bastante grande, que vivía del comercio, pero como toda gran ciudad, o como casi toda gran ciudad, tenía varios fallos, y uno de ellos grande era la inmoralidad sexual. Los corintios estaban desmadrados sexualmente hablando. De hecho, en la antigüedad había un insulto, cuando te querían insultar, te decían, David, eres un corinto, como diciendo, eres un inmoral, ¿no? Eso era fortísimo decir algo así, eres un corinto, porque eso era un desmadre. De hecho, allí estaba un templo a la diosa Afrodita, que en sus cultos había lugar hasta para la prostitución. Bueno, un caos, un desastre. Y entonces Pablo, que años atrás había fundado esa iglesia,
Pablo mismo, cuando llegó a Corinto, con un compañero llamado Bernabé, aunque luego tuvo una discusión, se separaron, luego se sumó Timoteo, Silas, varios compañeros, él fundó esa iglesia. Y cuando ya la iglesia había cogido color, ya tenía su pastor y un grupo grande, él se fue. Pero le llegan noticias de que en Corintios está habiendo un desorden dentro de la iglesia. Había unos desórdenes tremendos, desórdenes porque la gente de Corinto, cuando se sumaba a la iglesia, quería venir con la mentalidad del mundo, ¿verdad? Con esa mentalidad de inmoralidad sexual, querían venir a la iglesia. Y Pablo dice, no, espera un momento. Él saca su boli, saca su papel y empieza ahí a escribir y a mandar ese mensaje como diciendo, no se equivoquen, ¿eh? La iglesia no es el mundo. Y con la mentalidad del mundo no se puede estar en la iglesia. Y nos encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad, pero escandaloso para llevarse las manos a la cabeza. Encontramos a un hombre acostándose con la mujer de su padre, con su madrastra. No, pero algo feísimo. Es que Pablo empieza ese capítulo diciendo, mira, es que he escuchado que entre ustedes hay una inmoralidad que ni en el mundo se escucha. Es que eso no se escucha en ninguna parte y se viene a escuchar aquí dentro de la iglesia. Pero es que el problema, David, no era ese. Pablo no escribe la carta para hablar de esa persona, porque al final personas en pecado siempre van a haber en la iglesia. Siempre gente que sí, pero que no. Gente en pecado siempre va a haber. Pero Pablo lo que le llama la atención es que la iglesia estaba llena de orgullo por eso. En vez de corregir a este hombre, estaban orgullosos, envanecidos, literalmente me trabé porque estaba pensando la palabra exacta, es envanecidos. Pablo le dice, vosotros estáis envanecidos. En vez de lamentarse, en vez de llamarle la atención a este hombre, ustedes están aceptando esto. Entonces Pablo lo que está asustado no es de que un hombre esté cometiendo ese pecado dentro de la iglesia, sino que la iglesia esté aceptando ese pecado. Porque en la iglesia no se puede aceptar nada de eso. No condenamos a nadie, pero la iglesia, como dice la Biblia, es la columna y el baluarte de la verdad. Y no se puede hacer lo que se da la gana dentro de la iglesia. Creo que fue a Timoteo que Pablo le dijo, oye, tienes que aprender a conducirte dentro de la casa de Dios. Y tiene que haber un orden. Bueno, había más temas que Pablo tocaba en esa carta. El tema, por ejemplo, de la idolatría. Todavía no tenían muy claro qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Los alimentos sacrificados a los ídolos. Pablo toca también la ropa de las mujeres, el atavío de las mujeres, ¿verdad? No entiende cómo había mujeres que todavía vestían sensuales para ir a la iglesia. Abusos en la cena del Señor. Explicaba el domingo que en la antigüedad, en la iglesia primitiva, la cena del Señor, no es como la conocemos ahora. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor, creo que te lo explicaba el sábado pasado, el lunes pasado. Correcto. Con pan y con vino. ¿Qué proporciona la iglesia? Pero en la iglesia primitiva no era así, sino que cada uno llevaba su comida y allí se compartía. ¿Qué sucedía en Corinto? Que había gente muy rica y gente muy pobre. Los ricos llevaban mucho y los pobres no llevaban nada. Y no compartían. Entonces los ricos comían y los pobres no. Y Pablo dice, oye, no, qué abuso es este, hombre, que hay que compartir. Y en definitiva, bueno, pues acaba la carta a una iglesia llena de desórdenes. También está el desorden de que ellos no sabían gestionar lo que Dios les estaba dando. Dios les estaba regalando un mover espiritual. Uy, David, precioso. Te aconsejo, si no lo has hecho, te aconsejo que te leas esa carta, es preciosa. Estaban teniendo un mover espiritual precioso, se estaban manifestando los dones del Espíritu en la iglesia, pero ellos no sabían gestionar eso. Ellos no sabían cómo gestionar los dones del Espíritu, incluso lo estaban haciendo tan mal que había gente nueva que cuando venía a la iglesia y veía ese desmadre en esos cultos tan raros, la gente decía, estos están locos, literalmente dice la Biblia, estos están locos, y se iban. Así que Pablo tiene que poner orden en eso y termina el capítulo 15 diciendo, por lo tanto, o sea, la conclusión de todo lo que te he dicho, por lo tanto, dice, así que amados hermanos míos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo decía que ese versículo, yo encontraba la vida del creyente, desde el primer día hasta el día que se va con el Señor. Desde el día que pone su fe y su esperanza en Jesús hasta el día que se va. ¿Cómo comienza Pablo esa descripción de la vida? Diciendo, amados hermanos míos. Y recuerda que le está hablando a una iglesia imperfecta. Le está hablando a una congregación imperfecta, llena de errores, llena de deficiencia. Pero a pesar de todo eso, Pablo le dice, ustedes son amados. Y quería centrarme y resaltar mucho el hecho de que Dios nos ama, no por lo que hacemos, sino por quienes somos. Dios nos ama y punto.
Esto solo lo podemos entender los padres. Yo estoy seguro que tú amas a tus hijos, Sí, claro. a tu hijo y a tu hija, no por lo que hacen, sino por quiénes son, porque llevan el apellido Rodríguez, porque llevan tu sangre en sus venas, ¿verdad? Totalmente. Entonces, da igual lo que hagan tus hijos, tú los vas a querer. Así es Dios. Dios no es un negociante que nos ama más o nos ama menos si le servimos o no. Hay un versículo en Jeremías que dice, con amor eterno te he amado. Y es que Dios nos ama y punto, somos amados. Y partiendo de ahí, Pablo empezaba diciendo, mira, ser firmes, estad firmes. Y yo decía que qué bonito que Pablo haya tomado esto como lo primero en decir, sed firmes. Porque la respuesta que un creyente tiene que darle a Dios desde el primer día es firmeza. Es dejarlo todo por el Señor. Ponía el ejemplo, por ejemplo, de Andrés y Pedro cuando fueron llamados por el Señor. Dice, y al instante dejando las redes, le siguieron. Esa conversión de Dios me llama, lo dejo todo para seguirle. No es un proceso de semanas, de meses, de años. No es que cambia la persona con el pasar del tiempo. No, era algo directo. El llamado de Mateo, por ejemplo. Dice la Biblia que Mateo estaba sentado en la mesa de los impuestos. Jesús le dijo una sola palabra, sígueme. Y le siguió. O sea, lo que quería decir es, hay que ser firmes en nuestra decisión por Dios. Ser firmes. Luego decía ser constantes también. Amados míos, hermanos, ser firmes y constantes. Una vez hemos tomado firmeza, seamos constantes. Porque no se trata de estar en los caminos del Señor, se trata de permanecer. Perdurar. Perdurar. De perdurar. No se trata, yo le decía a la iglesia, sobre todo a la del sur, que estaba llenísimo este domingo, gracias a Dios, yo le decía, qué bueno que todos ustedes estén aquí. Pero no se trata de que hoy estén aquí, se trata de que en 5, 10, 15, 20, 50 años sigan permaneciendo en los caminos del Señor. Y uno tiene que echar raíces donde está y estar ahí inmóviles, que nada ni nadie nos mueva del camino del Señor. Y luego decía, creciendo en la obra del Señor siempre. Uno tiene que crecer, uno no tiene que ir a la iglesia y quedarse estático, quedarse estancado, quedarse que no crece. No, uno tiene que crecer. ¿Cómo crece? Fíjate que Pablo no dice crece en Dios, sino creciendo en la obra de Dios. Y se crece en la obra de Dios sirviendo, involucrándote, haciendo algo. Es un llamado al servicio. Y por último decía que, como acaba el versículo, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Y quería recalcar eso, que aquellos que estamos firmes, constantes y sirviendo, a veces nos vienen dudas, nos vienen, qué sé yo, o comentarios de otras personas. Pero no, esto no es en vano lo que estamos haciendo. Servir a Dios no es en vano, es lo más maravilloso que podemos hacer. Amén. Me acaba de recordar ahora, pastor, el hijo pródigo. Sí. Cuando llega ese hijo y el padre lo abraza, lo besa y lo recibe, vamos. Porque era hijo. Y él, date cuenta que maquinando, este hijo pródigo, sí, no sé si te lo dije el día que hablamos de esta parábola, pero él maquinando, cuando estaba allí apacentando los cerdos, él decía, bueno, ¿qué hago yo aquí comiendo algarrobas? Me voy a casa de mi padre. Y él decía, claro, mi padre ahora me va a echar una bronca, sí, me he gastado el dinero. Dice, bueno, pues su estrategia fue la siguiente, David. Él dijo, me voy a presentar delante de mi padre y le voy a decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. No quiero que me recibas como hijo, sino como un trabajador más que tienes. Y el padre le dijo, pero ¿cómo que trabajador? Tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Y le abrazó, porque al final el Padre nos ama por quienes somos, no por lo que hacemos. Amén. La verdad que sí. Bueno, empezamos hablando de este programa último, entre comillas, porque vamos a hacer esos resúmenes de 6 en 6, de tandas de 6 o de 7 en 7, de la Navidad. Viene una Navidad, pastor, una Navidad más. Empecemos hablando de la Navidad, que la Biblia, ¿qué comenta? ¿Qué dice de la Navidad, pastor? La persona positiva dice una Navidad más. El, ¿sí?, pesimista dice una Navidad menos. Exactamente, estamos ya a los pies de celebrar la Navidad. Y bueno, aclarar que la Biblia como tal no usa esa palabra. Navidad no sale en la Biblia. Navidad viene de natividad, que significa nacimiento. O sea, la Biblia no usa la palabra Navidad. Pero si nos vamos al significado, que significa nacimiento, hablando del nacimiento de Jesús, la Biblia habla muchísimo de la Navidad. Vuelvo y repito, porque sé que hay algunos, es que hay un área, hay una vertiente de los cristianos que no celebran la Navidad. ¿Ah, sí? Pero y encima son radicales, y ya te digo yo que algunos comentarios te van a caer de esto. Bueno. Radicales en cuanto a la Navidad, no celebran, no decoran, no hacen nada. Nosotros, por ejemplo, ahora que el día 22 vamos a tener un especial de Navidad, ya estamos preparando la decoración, estamos haciendo como si fuera
como si estuviéramos en Belén con unas montañas, y claro, eso ya sale en los vídeos, ¿verdad? En la predicación ya sale. Bueno, y hay algunos que me están tachando de todo. A mí eso me trae sin cuidado, ya ves tú. Pero yo quiero que tú tengas claro que hay gente, incluso creyentes, que no creen en la Navidad, que no celebran la Navidad, y yo creo que esto es un disparate total. La Biblia es verdad que no menciona la palabra Navidad, pero habla del significado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre el nacimiento del Señor, lo que representa la Navidad, y la Navidad actual. La Navidad actual no tiene nada que ver con el verdadero significado de la Navidad. Total, porque la verdad que nos hemos comercializado esta fiesta. Sí, es una fiesta consumista por naturaleza. Pero totalmente, o sea, sí es verdad que yo creo que siempre, por lo menos de que yo tengo uso de razón, pues se celebra los Reyes Magos, que si después podemos hablar un poquito de eso. No, claro. Ya más adelante se incluyó este personaje que creo que lo inventó la Coca-Cola, el Papá Noel, y cosas así, y hemos ido comercializando unas fiestas tan bonitas, tan hogareñas, tan familiares, que al final yo creo que en unos cuantos años nos vamos a cargar el significado y todo lo que se hacía bonito en esta Navidad. Ahora es compras compulsivas, regalos por doquier, cuantos más regalos parece que más quieres a la persona. Un desastre. Ahí sí que yo no entro. Yo no es que no haga regalos o que no me gusta que no me hagan, no, sí, pero que no. Para mí ese no es el significado de la Navidad, ni muchísimo menos. Para mí la Navidad es el recordatorio de que Jesús nació, y Jesús nació en nuestros corazones. El Antiguo Testamento habla muchísimo del nacimiento de Jesús, de esta natividad, de este nacimiento. Se habla muchísimo, por ejemplo, en Isaías, se profetiza ya de que iban a nacer a través de una muchacha virgen, de una persona que no había tenido relaciones sexuales. El profeta Miqueas habla del lugar donde iban a nacer. Jesús no iba a nacer en Jerusalén, Jesús no iba a nacer en otro lugar, sino en Belén. En Belén, y tú, Belén, de ti saldrá un guiador, dice Miqueas. Después en Génesis se nos aclara que Jesús iba a ser de la tribu de Judá. Jeremías nos dice que va a ser descendiente de David. Jeremías también nos habla de que cuando nazca Jesús, aquella horrible orden que dio Herodes de matar a los niños. O sea, lo que te quiero decir, David, que desde el Antiguo Testamento se habla mucho de esta natividad, de este nacimiento. Y luego ya el Nuevo Testamento nos relata cómo fue verdaderamente el nacimiento. Porque también tengo que aclararte una cosa. En las películas, en las series e incluso en la tradición se le mete demasiada ficción. Sí, ¿verdad? Sí, pero demasiada. No se sigue al pie de la letra la Biblia, ¿no? Es que yo creo que prácticamente ninguna serie, ninguna película, nada se lleva al pie de la letra. ¿Y por qué motivo puede ser eso, pastor? Porque claro, evidentemente esto es alterar la realidad, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que no la vi, solo vi un fragmento y la quité porque no me interesó, en la película de Noé. No sé si tú la llegaste a ver, hace como 8 o 10 años puede ser, o incluso menos. Se metieron hay unas personas en el arca también, como que se colaron. Bueno, unos disparates de esa película. Y yo no voy a perder mi tiempo en ver estas cosas, ¿no? Yo creo que una de las más así acertadas podría ser La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Que fue muy dura. Demasiado dura. Criticada. Claro, criticada por la... Por decir que era antisemita. Por la dureza, pero aún así yo creo que se quedó corto Mel Gibson. Claro, pero que si fue así, fue así. Es decir, no podemos edulcorar para que guste más a la gente o guste menos, ¿no? Y que luego entendamos una cosa, las películas, como yo hice con Noé, no me gusta, la quito. Exactamente, o sea, ya está. Si no te gusta, quítala. Y si te gusta, pues la consumes. Sí. Eso tiene que ser así. Entonces, cuando uno quiere ir a la fuente, tiene que ir a la Biblia. Correcto. Cuando uno quiere saber cómo fue, de hecho, en el Mateo, en el capítulo 2, dice literalmente, el nacimiento de Jesucristo fue así. 2 puntos. Y lo relata todo. ¿Quieres saber cómo fue el nacimiento de Jesús? No, perdón. Capítulo 1, versículo 18, si no me equivoco. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, y te lo cuenta todo. Vayámonos a la fuente. ¿Qué dice la Biblia de esta natividad, de este nacimiento? Bueno, pues se nos dice que el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que se había quedado embarazada del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Claro, todo esto nosotros lo creemos porque es parte de nuestra historia, es parte de nosotros. Pero Betty, cuéntaselo ahora al novio. Claro, incluso el otro día me mandaron un meme que dice qué graciosos los pastorcillos, dime niño de quién eres, cantándole a José, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Sí, totalmente. Claro. La Biblia aclara que estaban desposados. Desposados significa que estaban comprometidos, eran novios, todavía no se habían casado, por lo tanto no tenían relaciones sexuales. Entonces, claro, yo me creo que fue del Espíritu Santo porque está en la palabra de Dios, pero José, yo le entiendo totalmente las dudas que tenía. Entonces José, como era justo, dice la Biblia, si él le decía a la gente lo que había pasado, a María le dan de lado.
Incluso la podrían llegar a apedrear por adúltera no, por fornicaria en este caso. Y entonces dice la Biblia que como José era justo, quiso dejarla secretamente. ¿Qué quiere decir esto? Que José iba a huir y el malo de la película iba a ser él. Porque al él huir, la gente iba a decir, ay, mira, se acostó con María, la dejó embarazada y en vez de dar la cara, se marchó. Fíjate qué bueno era José. Pero el Señor se le aparece en sueño y le dice, no, José, no huyas porque es verdad la historia que te ha contado María. María se ha quedado embarazada a través del Espíritu Santo. En definitiva, bueno, pues al final tiran hacia adelante con ese embarazo. Y justo cuando va a dar a luz, Augusto César, el emperador de Roma, crea un edicto. Promulga un edicto en toda Israel y dice, bueno, quiero saber con cuánta gente cuento, así que todas las personas tienen que ir a su ciudad natal a empadronarse. José, como era de Belén, tiene que ir hasta Belén y tiene que hacerse acompañar por María. Tú imagínate todos esos días de trayecto, María a punto de dar a luz, llegan a Belén, se empadronan y van a buscar sitio y dicen, no había lugar para ellos en el mesón. Y por eso tienen que ir a un pesebre. Ahora, aclaro algo y continuamos. Porque muchas veces se pinta como que rechazaron a José y a María. Y puede ser. Porque como no se creía mucho la historia del Espíritu Santo, lo rechazaban. Pero la Biblia simplemente dice no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel. Porque había mucha gente desplazándose por el empadronamiento. Entonces, como no había lugar, María se pone de parto y lo primero que encuentra es un pesebre. Pastor, y perdón que lo corte, pero ellos se contaba esa historia en Belén de que el Espíritu Santo, ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Yo creo que no había otro tema de conversación. Sí, ¿no? Sí, eso fue, claro, porque ya era un escándalo. En aquella época ya era un escándalo que te quedases embarazada fuera del matrimonio. Imagínate que te has quedado embarazada fuera del matrimonio y vengas con el cuento de que haya sido el Espíritu Santo. Yo creo que no había otro tema de conversación totalmente. De hecho, a Jesús le denigraban y le insultaban diciendo, cállate que tú eres hijo de fornicación, así le llamaban. Yo creo que no había otro tema de conversación en esos días de María y la historia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues tienen que quedarse ahí en ese pesebre y ahí da luz. Y cuando da luz, la Biblia ya nos habla. Bueno, no sigo por si después me quieres preguntar sobre los magos. No, puedes preguntar, puedes seguir. Digo, es el último programa que vamos a tener de esta temporada. Vale. Y se puede explayar hoy, tranquilamente. Perfecto. Pues allí aparecen en escena después de ese nacimiento unos magos venidos del oriente, no unos reyes magos, como ya la tradición ha dicho, que como te dije hace unos cuantos meses atrás, ya la tradición dice que son 3, algunos han dicho su nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. La Biblia no habla nada de eso, lo siento si te estoy quitando un poco la ilusión, no habla para nada de Melchor, ni de Gaspar, ni de Baltasar. La Biblia no dice ni siquiera que fueran 3, la Biblia no dice ni siquiera que fueran reyes. La Biblia dice que eran magos, pero magos no en cuanto a la magia, sino sabios. De hecho, las versiones más actuales de la Biblia lo traducen como sabios. Venidos unos hombres sabios desde el oriente, guiados por una estrella. Dios los guió por una estrella. Por eso se cree, se deduce que eran astrólogos. Porque a mí el Señor me guía por una estrella y yo digo, mira, una estrella fugaz, y sigo mi camino. Yo no entiendo. Pero ellos supieron seguir a esa estrella. Y cuando llegan a Jerusalén, tienen una audiencia con el rey de Jerusalén, con el rey de los judíos, que era Herodes, y le dice, mira, que hemos venido porque nos hemos enterado que ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarle. Se lo estaban diciendo al rey de los judíos, que era Herodes. Pero le dicen, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Así que imagínate, Herodes se queda como diciendo, ¿pero cómo? ¿El rey soy yo? No. Acaba de nacer ahora. Y es por ese motivo que este malvado rey Herodes mandó un edicto de matar a todos los niños menores de 2 años para acabar con ese supuesto rey de los judíos. Al final llegan hasta allí, ya como te dije hace tiempo, lo primero que le ofrecen es adoración, le dan también oro, incienso y mirra, oro que hace referencia a que era un rey lo que tenían delante, el incienso hace referencia a que es un sacerdote, un sumo sacerdote, y la mirra ya hace referencia a la muerte en la cruz. La mirra pues era una especie aromática cuando se ungía ya a los fallecidos y haciendo referencia desde su nacimiento de que iba a morir en la cruz. Y algo muy interesante de los magos de Oriente es que ellos vinieron por un camino y cuando se encuentran con el Señor siguen por otro camino. Siempre me ha gustado resaltar eso porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor siempre toma un rumbo diferente en la vida. Eso es un poquito lo que la Biblia habla de la Navidad, de lo que es el nacimiento del Señor.
Yo no me acaba de quitar la ilusión, porque incluso yo pensaba, yo vivía en un séptimo en Gran Canaria, Sí. y decía, mi hermana me dijo una vez, cuando ya con 9 años, dice, ¿tú crees que van a subir los camellos hasta digo, por el ascensor? Decía yo. Exacto, ya cuando uno empieza a meditar las cosas se da cuenta que es un disparate, que es una locura, que no tiene sensatez alguna esta historia, pero honestamente a mí me parece bonito esta historia para Sí, los niños, sí, por la ilusión, sí. por todo. Ahora también se ha incluido, no sé si tú con tus hijos lo haces, se ha incluido la historia del elfo, de un elfo que se le pone a los niños, que hace travesuras también. Ah, no, eso todavía no lo sabía No, yo. yo creo que ya tus niños son mayores para esto. Eso yo no lo para más sabía. pequeñitos. Aparece un elfo que es de Papá Noel y hace travesuras en casa. Bueno, historia. Entonces, son cosas que, sabiendo que no son bíblicas, bueno, es ilusión para los niños. No, yo no le veo maldad en esto. Pero Pastor, se ha convertido, ¿verdad?, en una fiesta consumista, en una fiesta que debería de ser, lo que comentabas antes, ¿no?, más familiar, más hogareña, estar todos más unidos, quizás limar asperezas de todo el año, estar a lo mejor con tiranteses, yo lo he dicho también en otros editoriales mías, ¿no?, es decir, el ver el vaso medio lleno, no verlo medio vacío, tener esperanza, el poder de la palabra. Tenemos que tener claro que la palabra tiene poder, que lo que con la boca decimos se puede ser real, ¿no? Exactamente, yo creo que hace unos cuantos años atrás, y no estoy hablando de hace mucho, quizás 10, 20, 30 años, la Navidad era para eso, para reunirse a la familia en Nochebuena, en fin de año. Sí es verdad que a lo mejor caía algún regalo, no el abuso que hay ahora, sí, de que parece que cada uno tiene que tener 60 regalos. Y en escenas, pues oye, pues qué bonito es estar reunidos en familia, poder compartir, hacer un esfuerzo y desplazarse para estar todos juntos y tener ese tiempito, como tú dices, para limar asperezas si es que hubiera que hacerlo, para pedirse perdón si fuera necesario y para estar en familia. Yo creo que son unas fiestas muy, pero que muy familiares, muy hogareñas, que como siempre, pues el consumismo lo está echando a perder. Bueno, Pastor, hemos hablado ya de los Reyes Magos, pero claro, yo creo y tenía pensado que Jesús no nació en diciembre. Yo tenía pensado, o creo, que nació en abril, si no me equivoco. Correcto, sí. Mucha gente a día de hoy, incluso creyentes, todavía siguen con la idea de que el Señor nació el 24 de diciembre. Pero para nada, en absoluto. No nació para nada el 24 de diciembre. De hecho, ese día... Ahora no me viene a la mente qué fiesta se celebraba y bueno, para cristianizar un poco la fecha, pues antiguamente lo que se hizo fue decir que celebrar, nunca se ha recalcado que Jesús naciera el 24, eso ha sido la tradición, pero simplemente se quiso cristianizar una fiesta muy pagana que había ese día y para empezar a drenar todo ese paganismo y quitar, pues digo, bueno, vamos a celebrar la Navidad en estos días, pero no, la Biblia nos da detalles de que puede ser en cualquier fecha, menos en diciembre. Hay varios datos que nos apuntan o a marzo o abril, o a septiembre y octubre. Casi con seguridad, no lo podemos decir, pero casi con seguridad son uno de estos 4 meses, marzo, abril, septiembre, octubre. ¿Por qué? Recuerda antes que te dije que en esos días, cuando Jesús nació, ¿qué hizo el emperador romano? ¿Qué hizo Augusto César? Un edicto de un censo. Sí. Y el censo, había mucha gente que se tenía que desplazar centenas de kilómetros. No es como ahora que coges el coche y te hace 100 kilómetros en una hora. O el certificado digital y te lo haces desde casa. Antiguamente, ponte a caminar, súbete a un burro y échate a caminar semanas incluso. Sí. En ningún caso... El emperador haría esto en épocas de mucho frío, incluso en Israel caen unas nevadas brutales. O sea, no, en ningún caso sería totalmente un disparate creer que este censo romano fue en diciembre. Y luego, por otra parte, hay un detalle muy interesante que el Evangelio de Lucas nos dice que cuando Jesús nació en ese pesebre, en las afueras había unos pastores que estaban cuidando el rebaño a la intemperie. En la intemperie en diciembre no se puede estar en la calle y menos cuidando el rebaño. Los rebaños se cuidan solamente en la intemperie, al aire libre, ya te digo, marzo, abril, septiembre, octubre como mucho, porque luego caen unas nevadas impresionantes. Entonces se cree que nació en esos meses. ¿Qué sucede? Que hay algunos que ahora se estarán llevando las manos a la cabeza que no nació el 24. No nació el 24. ¿Y cuál es el problema? No cambia nada. No cambia nada. Nosotros no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Nosotros estamos recordando que Jesús nació. Pero es que yo lo recuerdo el 24 de diciembre, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 1 de enero. Todos los días del año, los 365 días del año, celebro y recuerdo que Jesucristo nació, no solamente aquí en la tierra, sino en mi corazón también. Amén. Y si el mundo entero ha escogido esa fecha para recordarlo, pues yo me sumo a esa fiesta también. Eso es como, por ejemplo, el 14 de febrero, que dice que es el Día de los Enamorados. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Claro. El resto del año
que da igual, no importa, pero este día te quiero. Yo a mi mujer la quiero los 365 días del año, pero ese día hacemos algo especial. Claro. Un regalito si se puede, si hay economía para hacerlo. Nos vamos a cenar o cenamos algo especial en casa, pero la quiero todos los días. Lo mismo pasa con la Navidad. No quiero ahora que la gente vaya a decir, si no nació no la celebro. Pues si no la celebra, lo que te vas a convertir es en un bicho raro. O sea, si toda la gente que ni siquiera cree en Jesús se está reuniendo para celebrar que Jesús nació, cuanto más nosotros, los hijos de Dios, vamos a sumarnos a esta celebración. Sí. Y vamos a aprovechar, yo siempre he dicho, que las dos ocasiones más ideales para predicar el Evangelio es Navidad y Semana Santa. Son las mejores, porque la gente está receptiva. Entonces en Navidad, como la gente está receptiva, habla del Señor. Todas las luces que si son paganas. Cambia el paganismo de una vez por todas, mi hijo. ¿Qué más da si son paganas o no? En vez de centrarte en el paganismo y condenar, habla de que Jesús es la luz del mundo. O sea, hay tantas cosas por predicar en estos días que yo creo que centrarse en lo malo es lo peor que podemos hacer. Amén, hay que ver la parte buena, como siempre digo, ¿verdad? Siempre, y la oportunidad para predicar. Sí. Mira, te cuento algo. Dale. Cuando Pablo llega, que Pablo era una estratega evangelizando, Pablo eso era un fuera de serie evangelizando, eso le evangelizaba una piedra y se convertía al Señor. Era increíble ese hombre cómo hablaba del Señor. Llega a un lugar idólatra, eso tenía dioses por todas partes, y dice que entró en el templo de ellos. Ya cualquier religioso de hoy en día, muchos de los cristianos no te entran en un templo porque eso es idolatría, porque eso es endemoniado. ¿Qué hizo Pablo? Entró. Y dice, empezando a mirar los santuarios de todos los dioses, se da cuenta que hay, fíjate si tenían dioses David, que se encuentra un santuario vacío con una inscripción que ponía abajo, al Dios no conocido. Y Pablo dice, mira mi oportunidad. Dice, mira muchachos, vengan acá, de este Dios quiero predicarles yo, del Dios no conocido. Este es el Dios creador de los cielos, de la tierra, y les empieza a hablar del Señor y todos se entregan al Señor. Entonces, uno tiene que buscar el momento. No me gusta usar la palabra estrategia porque no somos estrategas, pero sí la ocasión, crear la ocasión perfecta para hablar del Señor. Hoy miles de creyentes están, las redes sociales las vas a ver, que si las luces, que si el arbolito de Navidad es del diablo, que si las luces representan no sé qué. Que yo no digo ni que sí ni que no, pero chico, en vez de centrarte en eso, aprovecha y aquel que montó su arbolito con toda su ilusión, con las bolitas y con las luces, háblale de que Jesús es la luz del mundo, por ejemplo. O sea, hay tantas cosas por hacer. La verdad que sí. Bueno, yo también, comentar que cuando era pequeño, cuando hacíamos el Belén, el 24 que poníamos a Jesús en la cuna, antes no. Exactamente, esa es la tradición. Yo sí es verdad que no soy partidario de poner el Belén, nunca lo hemos puesto, no, pero no por nada, sino que no lo hemos puesto, pero sí me gusta decorar. Yo decoro mi casa, ¿verdad? Tenemos bonito. La decoración ahí en la iglesia, ya te digo, porque queremos hacer una especial de Navidad, pero es que no le veo nada de malo. La gente se mete en unas películas y desaprovecha esta oportunidad tan preciosa que es la de predicar el Evangelio en Navidad. Amén, la verdad que sí, pastor. Hablemos, si le parece, acerca de si la Biblia dice algo, comenta de las cenas de fin de año o de Nochebuena. No sé si dicen algo, ¿no? No, en absoluto, no dicen nada, primeramente porque la Biblia, como siempre digo, está escrita en un contexto judío, en una cultura judía. Y la cultura judía no vive con nuestro calendario. El calendario nuestro es el gregoriano y el calendario judío es el calendario hebreo. Ellos van por el año 5700 y pico. No. Sí. Ellos no creen no creen en Jesús, por lo tanto no hay un antes y un después. Ellos van por el 5000 y pico y como no creen en Jesús tampoco celebran la Nochebuena. Claro, nosotros antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente, ellos en absoluto celebran la Nochebuena ni nada. Luego ellos tienen lo que es el fin de año de ellos, que se llama el Ras Hashanah. Pero no es tan celebrativo como nosotros lo hacemos. Es verdad que se juntan, tiene una cena especial, si no me equivoco, con miel, con manzanas. Si alguien sabe más, que lo ponga por ahí, porque no estoy muy centrado en esto. Pero ese día hacen algo muy bonito, que yo creo que, como tú decías, lo tenemos que hacer nosotros, que es juntarse en familia para orar. Sí. Y tener un tiempo de arrepentimiento. Pero no es el fin de año ese como nosotros, con las uvas, con confeti, con luces. No, ellos muy tranquilitos celebran su fin de año, que es en otra época, porque nuestro calendario tiene 365 días y el calendario de los judíos, si no me equivoco, de los hebreos, 355. O sea, tiene 10 días menos y hay esa separación de calendario que no es el 31 de diciembre para ellos. Pero ya te digo, la Biblia no habla de nada de eso. Pastor, antes de seguir, si le parece, comentarle a la audiencia que este domingo 22, va a tener ese especial Navidad en la propia iglesia, ¿verdad? Exacto, tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable.
noviembre tenemos preparado casi lo mismo, o sea, el mismo, no, es que no, ni siquiera es una obra de Navidad, es como un sketch navideño, con una alabanza también un poco navideña, mensajes navideños. Vamos a hablar, como te digo, aprovechar estas fiestas para hablar del nacimiento, con una representación como si fuera en Belén, por eso hay como unas casitas, lo ven ahí en los vídeos de YouTube, unas casitas, y están incluso los magos siguiendo la estrella, y me decía antes uno por correo, eres un idólatra, eres un pagano, y maravilloso, tú sigues ahí escribiendo correos que yo sigo pensando cómo evangelizar a esta isla, tú lo que tú quieras, y vamos a tener ese tiempito. Lo bueno de todo eso que es una prédica un tanto diferente a la que solemos hacer los domingos, porque la enfocamos más en las personas nuevas. Es lo que nosotros llamamos una prédica evangelística, o sea, una prédica enfocada a una persona que vaya por primera vez. Es mucho más corta, porque como tú bien sabes, por experiencia, yo me enrollo mucho, que empezamos por 30 minutos, ya te estoy quitando una hora de tu tiempo. No, y hay personas que dicen, aparte del directo, 2 veces en semana, que les hace corto, que es 1 hora y media, que es cierto. Oye, la verdad que yo creo que el espacio está muy bien, sinceramente. Hoy, un amigo que tenemos en común, David Oreste, hoy me escribió un mensaje que dice que estaba escuchando en tu canal la entrevista del otro día, y me decía, ya van por más de una hora. Digo, sí, a David lo tengo loco porque me enrollo. Y dice, ¿qué va? Se hace súper ameno. No, la verdad que sí, ese día es una predicación de 15 minutos como mucho. Es un mensaje cristocéntrico, es un mensaje para presentar el evangelio directo, sencillo, pero directo. Que quizá una persona de muchos años dice, bueno, ya me lo sabía, pero es que no era para ti. Para ti son las otras 51 semanas del año. Esta es para una persona que venga por primera vez. Y aparte hacemos algo también que es después una cena en la iglesia. Bueno, una comida en Puerto que es por la mañana y una cena aquí en el sur. Todos aportamos algo de comida, quien quiera o quien pueda, y después lo compartimos todos juntos. Bueno. Es un día muy bonito, ¿eh? Amén. Sí, no, estaré ahí presente. Perfecto. Hablemos de un personaje bíblico que quizás no se nombra tanto, que es Enoc, el abuelo de Noé. Exactamente, y el padre Matusalén. Correcto. No se habla mucho porque la Biblia no habla mucho. La Biblia dedica, pues, qué sé yo, 4 o 5 versículos dedicará a este personaje. No, es que no habla en demasía de él. Pero dice 2 cosas muy interesantes. La más conocida es que dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios, en medio de un tiempo donde todo era perversidad, donde todo era una perversidad total, abundaba el pecado. Dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios. Se supo mantener fiel a Dios en medio de tiempos difíciles. Qué bonito. Y lo segundo que dice, que es también lo más conocido de él, es que no murió. Es una de las 2 únicas personas en todo el Antiguo Testamento que no murieron. Y uno es Enoc. Dice la Biblia que Dios se lo llevó al cielo en vida. Otro es Elías, por si te lo estás preguntando, es Elías. Sí, estos 2, Dios se los llevó en vida al cielo. Todos los demás murieron, como dice la Biblia más poéticamente, gustaron la muerte. Igual que todos nosotros vamos a gustar la muerte. Pero sin embargo, ni Enoc ni Elías murieron. Hay que ver, ¿eh? Sí. Y no dice nada más. Me gustaría contarte algo más de él, pero no dice nada más. Sé que quizás se habla un poco más de él porque hay por ahí como un evangelio de Enoc, pero no, eso no ni es bíblico, no tiene ni pies ni cabeza, así que no. Lo que dice la Biblia son estas 2 cosas. Hablemos de Eliseo. El personaje de bíblico también es Eliseo, pastor. Bien, Eliseo era un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta es esa persona que Dios le hablaba para que él transmitiese un mensaje de esperanza, un mensaje profético, un mensaje de cosas que iban a ocurrir. Eliseo fue llamado por Dios a través de Elías, fue el sucesor de Elías. Si no recuerdo mal, que no lo hago, él era agricultor, Eliseo era agricultor. De hecho, cuando Elías lo llama, él estaba trabajando y dice que Elías pasa y le tira el manto. Tirar el manto era un símbolo de que te estaba llamando al ministerio, como Jesús con esa palabra sígueme. Pues en el Antiguo Testamento era si te tiraba el manto. Eliseo entendió lo que estaba sucediendo y dice que lo dejó todo, incluso hizo una cena donde quemó sus arados, los bueyes, todo lo quemó como diciendo, ya no quiero saber de mi pasado y empiezo a tirar hacia adelante. Cuando Elías, Dios lo arrebata, se lo lleva, en un carro de fuego se lo lleva, Eliseo estaba presente y lo vio. Y antes de que sucediera le dijo, Eliseo, dame una doble porción de tu espíritu. O sea, tú has sido un profeta grande, yo lo quiero ser también, dame una doble porción. Y se la dio. Y entonces Dios se llevó a Elías al cielo y se quedó aquí Eliseo. Fue él, si no recuerdo mal, que vuelvo y repito, creo que no lo hago, es el profeta que más milagros hizo, el que más milagros obró a través del Señor, lógicamente. Eliseo fue el que más milagros obró. Y una particularidad de él, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que era calvo.
Era calvo Eliseo. Era calvo, sí, por alguna razón la Biblia lo dice, era calvo. De hecho, hay un pasaje bastante... Es decir, no tenía ni un pelo de tonto. No tenía ni un pelo de tonto, exactamente, era calvo. Él estaba caminando, dice que pasaron por ahí, sí, creo que eran como 42 personas, y lo empezaron a llamar calvo, 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 y él se enfadó tanto que mandó a 2 osos por ahí que los devoraran. No. Sí, sí. Porque era calvo, yo creo que estaba complejado el hombre, y era calvo. Él fue, no sé si recuerdas de una predicación que hicimos hace un mes o 2 meses, de cuando hablé que los asirios tenían sitiada Jerusalén. Sí, correcto. Es el pueblo de Dios, Samaria, en ese tiempo, no había comida, el precio se había disparado, se estaban vendiendo estiércol de paloma, ¿recuerdas? Exactamente, sí, se estaban empezando a comer a los niños. Una brutalidad. Sí. Y fue Eliseo el que dijo aquella profecía, aquella palabra de esperanza, aquella luz en medio de la oscuridad: mañana a estas horas habrá abundancia. Hay varios milagros a través de Eliseo. Hay uno muy, muy significativo, que es el de un comandante del ejército sirio que se llama Naamán el sirio. Un hombre que donde él caminaba todo el mundo se ponía recto. Un hombre de autoridad de verdad, pero tenía un defecto: estaba leproso. O sea, delante de la gente con sus vestimentas era perfecto, pero en su casa, en la intimidad, tenía la lepra. Y se entera una muchacha que trabaja en la casa, le dice: mira, yo sé quién te puede sanar. Dios te va a sanar a través de este hombre, del profeta Eliseo. ¿Qué hace Naamán? Lógicamente, dime dónde vive, que voy para allá con un montón de regalos y un montón de gente para que me sane. Y empieza Naamán el sirio a caminar para casa de Eliseo, y él diciendo: bueno, ahora cuando llegue seguro que me va a recibir y me va a imponer las manos y va a orar por mí, voy a ser sano. ¿Y qué hace Eliseo? No sale ni a recibirle. al comandante, al jefe. No sale ni a recibirle, sino le dice al criado que tenía por ahí, dice: mira, sal y atiende tú a este hombre, hazme el favor, sal y atiéndeme a este hombre. Y le dice que si quiere algo, que se vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces ahí, que a lo mejor es sano. Claro, Naamán, para un hombre de autoridad, este desaire le sienta bastante mal. Y entonces dice: pero ¿cómo que al río Jordán? Encima, Habana y Farfar, los ríos donde yo vivo, no son mejores. Pero claro, Dios quería tratar en él el tema del orgullo, de la altivez. Al final, evidentemente, va al Jordán, es sano. Y bueno, es una curiosidad esto de Eliseo, que ni lo atendió. Le digo: vete tú y atiende a este, que este viene arrogante, aquí arrogante ninguno. Concluimos este espacio, pastor, con el discípulo, con uno de los 12 discípulos, sí, con Andrés. Andrés, el hermano de Pedro. Correcto. Andrés fue, curiosamente, el primer discípulo en llamar por el Señor, lo llamó. De hecho, cuando Andrés conoció al Señor, fue Andrés quien llevó a Pedro a conocer al Señor. Y luego el llamamiento oficial fue cuando los dos estaban pescando y el Señor les dijo aquella famosa frase: seguidme y yo os haré pescadores de hombres, le dijo, ¿no? Ya no serán más pescadores de peces, sino que conmigo van a ser pescadores de hombres. Andrés habla tan poquito la Biblia, David, pero muy, muy, muy poquito. De hecho, yo siempre que hablo de él digo que es un hombre a la sombra, es un hombre a la sombra de su hermano. Pero sin embargo fue quien trajo a Pedro a los caminos del Señor, pero luego se queda como a la sombra. Pedro es el que crece, el que toma autoridad, el que se queda como al frente de la iglesia, pero Andrés es un hombre ahí discreto. Pero siempre digo esas enseñanzas de que los discretos son importantes también, no solamente los personajes públicos, sino los que están detrás del telón, son las personas, creo, más importantes en el ministerio, en la iglesia. Para que haya hombres de Dios al frente, para que haya pastores siendo usados por Dios, personas públicas siendo usadas por Dios, tiene que haber muchos Andrés a la sombra orando por esa persona. Pues siempre me gusta nombrar a mi suegra. A mi suegra tú no le des un micrófono. A mi suegra tú no le digas de pasa al frente para orar en público. Ella no, ella es muy tímida. No. Yo a veces cuando nos visita le hago alguna encerrona para honrarla un poco, ¿no? Suegra no, yo no le digo suegra en público. Rosy, ore para despedir. Y ella me mira como, no, es muy tímida. Pero sin embargo es una de las mujeres que yo conozco que más ora. Siempre está orando por las personas. O sea que yo digo que para que haya un Pedro público y pudiente en el Señor, tiene que haber un Andrés a la sombra por detrás. Entonces Andrés, ya te digo que no habla mucho de la Biblia. La tradición dice que murió en Grecia en una cruz en forma de X. De hecho, a esa cruz se le conoce como la cruz de Andrés, pero ya te digo, es tradición, no se sabe si fue 100% verdad. Bueno, terminando este espacio, antes de darle la palabra para que felicite la Navidad a nuestros oyentes, si le parece, pastor, bendiciones, les felicito por el programa. Pastor Alberto, ¿me podría explicar
1 de Corintios del 2:16, sobre si las mujeres deben o no usar velo en la iglesia. Me llama la atención donde dice, por causa de los ángeles. Si alguien me preguntara a mí, no sabría cómo explicárselo. Muchas gracias. Gloria Badeneira 30:17. Pues mira, ese pasaje, nosotros, mi pastor José Manuel Sierra y yo, bueno, lo hacía él, yo simplemente estaba de moderador ahí, él hacía un programa, se llamaba El Pastor Online, que él hacía, daba respuesta a preguntas en directo. Lo hacíamos por Zoom, yo controlaba un poquito la cosa. Y una vez una mujer le hizo esa pregunta, o un hombre, no recuerdo, una persona le hizo esa pregunta de qué significaba eso por causa de los ángeles, y me sorprendió que mi propio pastor, que eso es un sábelo-todo, eso es una Biblia andante, dijera, eso es uno de esos tantos versículos que hay que no tienen explicación, que no sé darle una explicación exacta. Entonces, bueno, uno de esos versículos que quizás no tenemos la revelación para decirlo, pero lo del velo, no hace falta porque la mujer se ponga en el velo. Eso hablaba de la cultura de aquel entonces, para nada, que no entre en eso. De hecho, hay pastores que actualmente que han querido imponer el velo en las iglesias y eso ha sido un disparate total. Que te lo quieres poner, póntelo, pero no es necesario en absoluto. Luzmalia 388, qué programa tan bonito y muy agradable, aprender así la palabra de Dios. El Señor los bendice gratamente. A Dimas 7275, buenas tardes, varones de Cristo, bendiciones. Malu Gallardo 3157, excelente programa y las explicaciones que el pastor nos da, agradezco muchísimo, espero en Dios que su programa perdure por mucho tiempo. Juanita Salas Canales 3676, me encanta el programa, hermano David. Eres un instrumento y tú y tu programa, eso es un privilegio. Pronto te veremos alabando y sirviendo a Dios y a nuestro hermano Alberto. Excelente cómo explica el Señor, los continúe usando. Bueno, yo voy al culto aquí en la iglesia de Morrojable, que la verdad que la primera vez que fui pastor fue algo... bueno, evidentemente yo vengo de la católica, ¿no? Sí. Digo evidentemente porque todo el mundo sabe que yo era católico, ¿no? Pero sorprende, la primera vez que entras a una iglesia cristiana... ¿Te puedo hacer una aclaración que me gusta mucho? Por supuesto. Porque el otro día, viendo esa entrevista, ese resumen que hiciste, el primer resumen, la primera pregunta que me hiciste fue, dijiste... Yo soy católico y quiero saber la diferencia. Y ahora acabas de decir, yo era católico. Sí, claro, porque evidentemente cuando uno empieza a acudir al culto, aunque es cierto que todavía yo no he hecho esa oración de fe, que estoy en ello, me falta eso todavía. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Así mismo. Cuando uno abre los ojos y empieza a escuchar y empieza a ver y empieza a escuchar sobre todo es algo curioso lo que comentó antes el pastor, ¿no? Porque mucha gente piensa que el pastor vive de esto y a mí una de las cosas que me animó a acercarme a Alberto, al pastor Alberto, a la iglesia de Vida Nueva y demás, es que no vive de ello, que su fe es fe, vive por y para el Señor y de verdad vivo por fe. Sí, y la verdad que eso es verdad que hay muchas iglesias que a lo mejor lo toman como un negocio, ¿no? Sí, pero esto Vida Nueva no es ningún negocio. No, para nada. De hecho, la Biblia habla, Jesús nos da el mensaje de que los que estamos al frente, los que, no quiero usar esa palabra para que no se malinterprete, porque la Biblia no apunta a eso, pero los que somos grandes en la iglesia somos los que tenemos que servir a todos. Sí. Los que somos públicos, los que estamos en el pastorado, los que estamos al frente, no somos los que tenemos que vivir de la gente, somos los que tenemos que servir a la gente. Así que sí, así. Es que para mí, ya digo, el pastor Alberto es como predica tal cual dice la Biblia. No se sirve de la Biblia para poder estar aquí. La verdad que para mí todo un gustazo poder tenerte aquí todos los lunes, pastor. Y yo tenerte ahí en la iglesia, para mí otro gustazo. La verdad que sí. Bueno, nos queda, pastor, que felicite a la audiencia esa Navidad, ese feliz año nuevo. Y la cámara esa que está aquí, toda suya. Pues nada, a todos los que están viendo el programa, ya se acerca esa fiesta que nosotros recordamos el 24, que creo que hemos dejado claro, ya todos tenemos claro que el Señor no nació el 24, pero ¿y por qué no celebrar que el Señor ha nacido? ¿Lo quieres hacer el 23? Hazlo el 23. ¿Lo quieres hacer el día 10? Hazlo el día 10. Pero ya que todo el mundo se está reuniendo en este día, hagámoslo nosotros también. Reunámonos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestra familia y vamos a celebrar y a recordar que el Señor nació. Que es verdad, que no nació el 24 de diciembre, pero lo que estamos celebrando es que el Señor nació. Así que quiero desearte que tengas una buena Nochebuena, que disfrutes, que aproveches
viene el tiempo, que redimas el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Aprovecha esta oportunidad, este privilegio que Dios te está dando de poder predicar el Evangelio. Disfruta, come, ríe, haz las cosas con sensatez, con cordura sobre todo, pero disfruta y sobre todas las cosas el mejor consejo que te puedo dar es acércate al Señor en estos días de Navidad. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, pastor, de verdad. David, muchas gracias, de verdad ha sido un placer y si Dios quiere nos vemos el próximo año, ¿verdad que sí? Señor, nos vamos a seguir viendo, por Dios te supuesto. bendiga, Dios te bendiga, bendiciones. pastor. Hacemos un altito pequeñito en el camino y enseguida regresamos con más información en el Sur Despierta, en el Sur FM. No te vayas, hasta ahora.